Buenos días para todos. Dios los bendiga. Gracias por seguir reflexionando conmigo acerca de nuestro Señor Jesucristo, de sus verdades, de su palabra. Vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta mañana y vamos a pedirle que sea su Espíritu iluminándonos. ¿Ok? Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, por este nuevo día, por tu bendita palabra que nos instruye y nos enseña. Y te pedimos, Señor, que seas tu Padre Santo, capacitándonos para entender todo lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Gracias, Dios Todopoderoso. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con nuestra lectura del Evangelio de Juan. Y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 18. Dice: Entonces les dio una explicación. Jesús: Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Amén. En este pasaje, Jesús se toma un poco más de tiempo para explicar la analogía que hacía del pastor y las ovejas, la cual vimos ayer, la cual compartimos y reflexionamos sobre ella ayer. Entonces Jesús hace un poco más cercana esta analogía y empieza a explicarles y les dice: yo soy la puerta de las ovejas. ¿Por qué hace esta referencia? Ayer indicábamos que cuando generalmente por la noche se reunían y había un portero que cuidaba la puerta, pero esto ocurría en los corrales grandes, donde muchos, por decirlo así, muchos dueños de ovejas o pastores de ovejas juntaban sus rebaños. Entonces había siempre grandes cantidades de rebaño, entonces había un sitio más grande y pues había un portero. Era como comunitario, era una puerta, un portero y el portero cuidaba. Pero en el campo, cuando el pastor salía del campo con sus ovejas, y generalmente le tocaba quedarse en la noche con sus ovejas, él hacía un redil. Recuerden lo que les dije acerca del redil. El redil era un espacio, un cerramiento hecho con palos o con redes o con malla para encerrar un aprisco. El aprisco es el espacio de terreno donde las ovejitas se quedaban. Como era una cosa temporal,
Entonces pues el pastor no tenía tiempo para colocar una puerta y un candado, entonces él mismo se colocaba como puerta. Entonces, para poder entrar, para que las ovejas pudieran entrar o salir del aprisco, tenían que pasar por el pastor. ¿Sí? El pastor se hacía en el espacio de la puerta y se colocaba para cuidar y vigilar a sus ovejas. Por eso Jesús hace esta analogía. Yo soy la puerta de las ovejas. La única manera de poder entrar al rebaño de Dios es a través de Cristo, que es la puerta. No puedes tú considerar que entras a tener comunión con Dios si no crees en Jesucristo, porque Jesucristo es quien tiene la llave para tener acceso a la presencia de Dios. ¿Sí? Perdón. Entonces, eso es lo que Jesús estaba diciendo acá. Miren, yo soy el pastor y soy la puerta de entrada a ese rebaño que está con el pastor, que tiene comunión con Dios. El rebaño es la representación del pueblo de Dios, de aquel pueblo que escucha la voz de Dios y sigue la voz de Dios. Pero la única manera de poder entrar ahí es a través de Jesucristo, quien es la puerta, quien es el pastor y quien es el que direcciona hacia Dios. No hay otro camino. ¿Ok? Y Jesús hace otra afirmación más grande. Dice, todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero no eran las verdaderas ovejas, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Antes y después. Antes de Cristo y después de Cristo han venido. Antes de Cristo y después de Cristo han venido muchos diciendo yo soy el Mesías, yo les traigo la respuesta, yo soy el enviado de Dios, yo soy Dios mismo, ¿sí? Pero Jesús aquí dice eran ladrones y bandidos. Aquí esta afirmación antes que yo la podemos aplicar, bien sea antes hablándolo en temporal, o sea, antes de que Jesús estuviera en la tierra, y también antes de que vuelva a venir, porque Él va a venir por segunda vez. Y todos aquellos que vienen proclamando su mensaje, autoproclamándose como Mesías, como Salvadores, son ladrones. Él los llama ladrones. ¿Por qué? Porque generalmente ellos buscan su propio beneficio y no buscan glorificar al Padre. Y no proclaman la salvación, sino proclaman otra serie de cosas. Los Mesías de la antigüedad, los que se proclamaban Mesías, estos solamente buscaban satisfacer su sed de violencia y poder. Si usted se fija, todos los que se proclamaron Mesías eran un poco de guerrillos que buscaban era pelear contra Roma, sacar corriendo a Roma y establecer un reino físico. Estaban satisfaciendo sus propios egos y su propia sed de violencia. Los Mesías de ahora los Mesías de ahora que buscan poder, fama, riquezas y no atraen la gente a Jesús, sino los atraen hacia sus propias personalidades, hacia sus propios egos, hacia su propia vanidad, y hacen que la gente vaya en pos de ellos. Y Jesús recalca, versículo 9, yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Y Jesús está utilizando nuevamente una figura que era bien conocida por ellos,
Y para ilustrárselo, le voy a leer el Salmo 121. Solamente para ilustrarle, porque hay muchos pasajes. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El concepto de entrar y salir bien significaba bendición, significaba descanso, una vida pacífica y tranquila que solamente Dios podía traer, y era una promesa de Dios para el pueblo de Israel si caminaba en sus estatutos y confiaba en Él. Entonces Jesús les dice automáticamente: yo soy la puerta, y todo el que entre a través de mí encontrará el descanso, porque encontrará la relación correcta con el Padre y podrá entrar y salir libremente. Podrá caminar con tranquilidad porque está agarrado de la mano de Dios. Ya no habrá ninguna condenación. Ya no habrá ninguna condenación. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, todo aquel que entra por la puerta ya no tiene condenación y puede vivir una vida plena. Ya no hay vida incompleta, ya no hay una vida insatisfecha, sino una vida plena. Puedes con libertad moverte si crees que Jesús es la puerta de la salvación. Si tú y yo creemos que Jesús es la puerta de la salvación, tendremos ese descanso y podemos decir: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Volvemos a nuestro pasaje. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles vida plena y abundante. La figura del ladrón era también muy asociada a la vida pastoril. ¿Por qué? Porque los ladrones, porque los pastores no solamente estaban expuestos a enfrentarse a los ataques de las fieras que podían matar sus animalitos, sino también estaban expuestos a los ladrones. Y estos ladrones no era como bájese de la oveja y ya, no, como todo ladrón mínimo iban armados. Entonces, imagínense, el pastor está armado con un palo que a lo sumo tenía clavos, chuzos para poder pelear, y una honda para lanzar piedras. Y estos venían generalmente con sus espadas cortas, dagas, y venían varios. O sea, el ladrón no viene solo, el ladrón siempre viene en junta, ¿sí? Entonces, ¿y cuáles son las consecuencias de un robo? Generalmente un robo trae ruina, hay muerte, si hay forcejeo, ¿cierto? Y hay destrucción, se destruye un patrimonio, ¿sí? O un recuerdo, o algo importante. Eso pasa con todos aquellos que vienen de manera falsa en el nombre del Señor a decir cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Lo que hacen es
robar, usurpar la autoridad de el Señor, la autoridad de Cristo, y lo que hacen es matar el alma, hablando herejías, inflando los corazones hacia sus propios deseos y conduciéndolos hacia sus propias muertes, haciéndolos que sigan cavando y no encuentren el descanso y la vida eterna que solamente ofrece Jesús. Y en medio de este relato Jesús hace la afirmación más grande de esta sección, que ayer ya la habíamos dejado esbozada, pero que hoy la vemos claramente en el versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En la versión que estábamos leyendo primero dice, yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Un pastor, un buen pastor, se exponía a perder incluso la vida. Y si luchaba contra las fieras o contra los ladrones, tenía que tener prueba de que efectivamente había luchado contra ellos y que había hecho cuanto esfuerzo era posible por no dejarse robar o por no dejarse minar ese rebaño. Entonces, así fuera que pueda rescatar un pedazo de lana, decía, mire, yo peleé por la oveja y me hirieron, me lastimaron, que aquí estoy. Incluso muchos perdían la vida. No podían contra las fieras, o venía una banda de ladrones. Entonces usted imagínese una sola persona enfrentándose a 4 o 5. Pues si los espantaba era un duro, pero si no, pues perdía la vida. Pero hacía su esfuerzo porque amaba sus ovejas, ¿sí? Él vivía para eso. Y esa es la imagen que Jesús les muestra. Les dice, yo soy el buen pastor y yo voy a dar mi vida para salvarlas a ustedes de todos esos ladrones, de toda esa condenación. No solamente de los ladrones que vienen a matarlos, sino también de el mismo hecho que ustedes estaban perdidos, descarriados, condenados por su propio pecado. Yo vengo a dar mi vida, a dar la pelea por sus vidas. Y la palabra buen pastor específicamente, hay dos palabras que se utilizan en griego para decir bueno, que son agatos y kalos. Agatos es cuando uno dice, qué sé yo, está buena la manzana, ¿sí? Entonces estoy comiendo manzana, rica, está buena. Eso es agatos, una cualidad simple. Pero kalos representa aquello que como que le da un toque especial a la bondad, a esa bondad. Entonces el ejemplo que encontraba era, es que es una bella persona. Qué bella persona es fulano de tal. Es que es tan buena gente, es tan querido, ¿sí? Entonces puede que la persona físicamente no sea agraciada, pero tiene gracia, es amable. Entonces, es muy bueno, es muy buena gente, muy buena. Ese buena gente, esa bellísima persona es un kalos, ¿sí? El kalos encierra las cualidades de la bondad, ¿sí? Lo que refleja la bondad, no solamente como un atributo descriptivo, ¿ya? Sino encierra todo eso que emana de lo que es la bondad, la real bondad. Entonces cuando él dice yo soy el buen pastor, dice yo soy de verdad el buen pastor, el que les va a traer esa sanidad, o sea, el que pueden decir de verdad, qué bello, qué hermoso, qué especial. Ese es el buen pastor, kalos, ¿sí? Y lo pone en contraposición a lo siguiente.
Habían pastores que trabajaban por sueldo, no eran los dueños de las ovejas, no vivían apasionados por eso, sino trabajaban por sueldo. Entonces decía, cuídeme estas ovejas un ratico y ya. Entonces el asalariado, cuando venía el lobo, salía corriendo y salvaba su pellejo. ¿Sabes que esas ovejas que yo no voy aquí a dejar matar por... O sea, vale más mi vida que un poco de bichos ahí, ¿sí? Sale corriendo, dice la escritura. El que trabaja a sueldo sale corriendo y abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. No tiene ninguna conexión con las ovejas. ¿De acuerdo? En cambio Jesús les dice, mire, yo soy el buen pastor porque yo sí tengo conexión con mi pueblo, que son mis ovejas. Yo tengo conexión con ellas. Y no voy a salir corriendo a dejarlas botadas, sino al contrario, las estoy buscando para que todas vengan a mi redil. Y voy a dar mi vida por ellas para hacerlas libres y que sean salvas de la ira venidera y que puedan caminar con libertad y encontrar buenos pastos y descansar en la presencia de Dios, tener una relación correcta con Dios. A eso he venido. Hay muchos que se autoproclaman pastores, que se autoproclaman líderes, y ante el primer evento, ante la primera dificultad, salen corriendo y dejan botadas a las personas. Aquel que verdaderamente ama a las personas no las deja botadas, sino que las busca. Les pregunta cómo están. Está pendiente de ellas. Y no es una asalariada. Ya vemos muchos que tenemos mente asalariada. No nos importan las personas. Pero a Jesús sí le importas. Y Jesús quiere que tú escuches su voz y que corras hacia el redil y estés en su rebaño. Leía una anécdota que decía ahí acerca del padre de un pastor, que cuando estaban en la iglesia había una fuerte discusión con el pastor de ese momento, y la discusión era por dinero. O sea, una de las cosas que menos deben importarnos a nosotros cuando estamos hablando la palabra de Dios y cuando estamos trabajando con personas es el dinero. El Señor cuida de nosotros. Para contar. Y este señor estaba peleando por dinero, por sueldo, por plata. Entonces, este hombre, el papá de aquel pastor, Carlyle decía ahí, el hombre llegó y dijo, mire, ¿sabe qué? Págale al asalariado y que se vaya. Dijo, mire, solución fácil. Páguenle al asalariado lo que se le debe y que se vaya. Que se vaya. Y era el pastor de quien estaban hablando. El pastor de la congregación. Y este hombre sabiamente dijo, pues páguenle lo que le deben y que se vaya. Es un asalariado. No está interesado en esta comunidad, sino está interesado en su dinero, en su interés. Que se vaya. Así muchos hay. Pero Jesús no es así. Jesús se despojó de su vida humana para que tú y yo fuéramos rescatados, como lo decía hace unos días, del mercado de esclavos. En este caso, ser rescatados de la oscuridad, de estar por allá temblando de frío, con las patas rotas, hablándolo como oveja, la pata rota, raspado, enredado, por allá en las zarzas del mundo. Él viene y nos rescata de las aflicciones del mundo, de la esclavitud del pecado, para llevarnos a pastos delicados y traer descanso a nuestras vidas. Versículo 14 vuelve a repetir Jesús, yo soy el buen pastor, Carlos. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen.
como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Jesús cumple la voluntad del Padre. El Padre mismo es el que quiere, escúchame, es el que quiere que tú vuelvas a Él. ¿Y cómo el Padre hizo esto? Por medio de Cristo. Se necesitaba satisfacer su ira, satisfacer sus demandas. La paga del pecado es muerte. Y ni tú ni yo podemos con nuestra vida satisfacer la demanda de Dios, vivir una vida perfecta todo el tiempo. No podemos. Por eso Dios en su infinita misericordia y gracia envió a Cristo. Y Cristo vivió perfectamente la vida que debíamos vivir, cumpliendo todos los mandamientos de Dios, obedeció la voluntad del Padre, murió la muerte que nosotros merecemos, que nosotros merecíamos en la cruz por nuestros delitos y pecados, por haber pecado contra un Dios santo, y resucitó para darnos vida nueva. Y a esa misión Dios lo envió como el buen pastor para empezar a traer las ovejas a su redil. ¿Ok? Y todo aquel que escucha este mensaje escucha la voz del pastor y le conoce, porque oye la voz del pastor. Recuerde que él dijo que las ovejas conocían la voz del pastor. Entonces, cuando Jesús llama, el Espíritu de Dios viene y activa ese oído espiritual en las personas, y vienen y vienen y vienen por su infinito amor y misericordia, por su gracia. Son atraídas a Él, y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y le conocen el llamado de Cristo, lo reciben y lo conocen, pero eso no es de su propio esfuerzo, no es de como que, ay sí, qué bonito Jesús, no, es porque el Espíritu de Dios ha impactado sus vidas y los ha traído al arrepentimiento por gracia de Dios. Es obra toda de Dios, nosotros no hacemos absolutamente nada. Dios impacta nuestra vida. Y cuando recibimos ese impacto y reconocemos al Señor y como Salvador, cuando lo reconocemos que Él es el Señor. Y que realmente nosotros no hemos vivido la vida que Él quiere que vivamos. Ahí en ese punto es cuando entramos en el rebaño. Y el buen pastor nos guía con su voz. Versículo 16. Además tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Un solo rebaño, la iglesia, un solo pastor, Cristo. Ese es el significado de este pasaje. No es que va a haber una iglesia con un dirigente especial, como la iglesia tradicional, sino habla de la iglesia del Señor, todos los redimidos, con un solo pastor, el gran pastor de las ovejas, Cristo. Y Cristo lo decía: tengo otras ovejas que debo traer, que no son de este redil. La salvación era para el pueblo de Dios, es para el pueblo de Dios. Israel fue o es la luz en medio de las naciones. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros a los que Dios escogió como su pueblo, pero no quiere decir que Israel fuera el único pueblo. Por eso la oferta de salvación es para todos, para todo aquel que en Él cree. Como dice Pablo en Romanos: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Obviamente al judío, después al griego. Ahí está diciendo primero los que fueron llamados primero y después los demás. Pero es para todos. O sea, cuando él lo dice así, no es como por un ordinal, sino porque está diciendo que es extensivo. Entonces la salvación es para todos los que creen.
para todo aquel que entiende, cuando les he expuesto este evangelio, que solamente en Jesús podemos encontrar la vida eterna, que solamente a través de Cristo podemos ser rescatados de la ira de Dios y podemos acceder al amor infinito de Dios y a tener una comunión con el Padre todo el tiempo. Versículo 17. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Jesús está diciendo que está cumpliendo la voluntad del Padre, entregando su vida, que ninguno tiene potestad de quitársela. Eso que vamos a ver después, en donde vienen y lo crucifican, no es porque estos hombres hayan vencido a Jesús, sino porque se está cumpliendo la voluntad de Dios, en donde Cristo iba a ser el sacrificio perfecto, el Cordero Pascual, que quita el pecado del mundo. Era necesario. Y Jesús dice: Padre me ama porque estoy cumpliendo su voluntad. Padre ama a quien cumple su voluntad. Y pues Jesús es quien nos enseña a cumplir la voluntad del Padre. Y aquí la voluntad del Padre era traer salvación a todo aquel que en Él cree. Y esa salvación solamente podía venir a través de Cristo. Y Cristo cumplió perfectamente todo el mandato del Padre. Cumplir la ley, ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, o sea, una muerte terrible. Pero ese sacrificio, esa ceremonia sacrificial, si lo ponemos en estos términos, si lo ponemos de manera tipificada, lo que hizo Cristo fue ser sacerdote y sacrificio a la vez. Sacerdote porque presentó delante de Dios la ofrenda, que era el mismo, y sacrificio porque Él, siendo la ofrenda, derramó su sangre y fue quemado. O sea, quemado quiero decir que fue totalmente traspasado, totalmente herido. Y ese derramamiento de sangre sobre el altar de Dios hizo que la ira de Dios fuera satisfecha por completo, porque fue presentado un cordero sin mancha, limpio de todo pecado, y al derramar su sangre quitó el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Pongámoslo en presente mejor, porque si lo pongo en pasado se malentiende. Pongámoslo en presente. Quita el pecado del mundo para todo aquel que en Él cree. Como lo he venido repitiendo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esto lo hizo Jesús por amor. El amor del Padre hacia Él, el amor del Padre hacia la humanidad, el amor de Cristo hacia la humanidad, la gracia maravillosa que Él quiso dispensar para poder traer a muchos de retorno al seno del Padre, porque ese es nuestro hogar. Ese es nuestro verdadero hogar, amigo, amiga. Nuestro hogar no es este mundo, ni lo que el mundo nos ofrece. Porque si tú crees que este es tu hogar, esto es lo que el mundo te ofrece, es tu hogar, pues ¿qué te queda? Si llegas a perder todo, como le decían al que estaba acumulando riquezas, necio, y vienen por tu alma, ¿y qué? ¿A dónde te va a quedar todo eso? Estás cavando tu tumba. En cambio, Cristo abre la puerta de retorno a la comunión con el Padre, como en el Edén. Y ese es el amor más grande. El que no cree ya ha sido condenado, pero aquel que cree tiene la vida eterna. Él es el pastor que nos guía a esa puerta de vida eterna, a través
de su sacrificio, de su muerte y su resurrección. Amigos, amigas, ese es el mensaje de hoy. Creamos que Él es nuestro buen pastor y que Él dio su vida por sus ovejas y que ahora está como el buen pastor llamándolas una a una, y que Él quiere que en esta mañana tú y yo escuchemos ese llamado. Amén. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Que escuchemos tu voz, Señor. Tú eres el buen pastor que has dado la vida por tus ovejas, que peleaste por ellas la gran batalla contra el enemigo y venciste contra el pecado, y que cumpliste la voluntad de Dios y peleaste, y tu nombre es exaltado para que toda rodilla se doble y confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Y por medio de ti, Señor, podemos acceder a una comunión con el Padre. Ayúdanos, Señor, a entender esto, que nuestro corazón sea traspasado por esta palabra en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, gracias por este tiempo. Gracias por escucharme. Gracias por compartir esto. Es lo que les pido siempre. No solamente escúchenlo y reflexionen sobre él, sino compártanlo con otros. Este es el tiempo de compartir con otros estos mensajes de esperanza, estas reflexiones de esperanza en estos tiempos de cuarentena. Bendiciones. Feliz mañana.